Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta actividad de educación médica continua, en donde viernes a viernes se abordan temas de mucha importancia, tanto para médicos como para la población en general. Para hoy es un caso muy importante en donde muchos de nosotros nunca hemos tenido ese seguimiento o se olvida porque no da síntomas. Es algo silencioso que en algún momento puede aparecer en cada uno de nosotros. Hay pacientes que se presentan donde no presentan ningún síntoma, ningún dolor, no hay ninguna alteración física hasta que empiezan a ver el cansancio, agotamiento físico y ya inician los problemas de dificultad para orinar, problemas renales básicamente. Hoy nosotros tenemos que hacer conciencia en donde tus riñones podrían estar fallando y no lo sabes porque no ha dado síntomas. Pero para solventar estas dudas tenemos como invitada a alguien muy especial de esta casa, la doctora María Alejandra Oliva. Ella es médico y cirujano graduado de la Mariano Galvez y médico internista graduado de la Universidad de San Carlos con especialización realizada en el Hospital General San Juan de Dios y actualmente se encuentra en el Departamento de Nefrología también de dicho hospital. Doctora, muy buenas noches, bienvenida a esta su casa, el cual hoy vamos a tratar de ir resolviendo dudas que nos puedan beneficiar tanto a los médicos para obtener un buen diagnóstico como también a toda la población en general. Y en este espacio del Colegio de Médicos queremos llegar a todo el mundo para que puedan tener también esta parte, esta perla importante, para que en algún momento tengan este deseo o esa situación de poder determinar si están padeciendo los riñones por lo que usted nos puede aconsejar. Bienvenida, doctora, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Buenas noches a todos y pues aquí estamos siempre para poder informar y dar amplitud a nuestros conocimientos y poderlos poner en práctica a toda nuestra población médica y población en general. Sí, el tema de hoy es cómo detectar tempranamente la enfermedad renal, una oportunidad de prevenir, tratar a tiempo y salvar vidas. Es mejor esta oportunidad que podemos tener de prevenir. Doctora, ¿por qué la enfermedad renal es tan silenciosa? Porque la enfermedad, los riñoncitos no duelen, ¿verdad? Es una enfermedad crónica en donde se va desarrollando con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo de las personas principalmente diabéticas, hipertensas, con alguna otra patología como inmunológica, como lupus eritematoso, artritis reumatoidea. Pero ahora la novedad es de que tenemos mucha población que no tiene ningún antecedente Sí. y pues nos ha venido con enfermedad renal crónica. ¿Y esto por qué viene? Porque obviamente el riñón tiene la capacidad de compensar más o menos entre un 70-90% todo el daño que podemos hacerlo con el 70 al 90% a lo largo a la evolución, a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, no es una enfermedad que nos haga buscar una urgencia, ¿verdad? Así como, por ejemplo, me duele la muela, ya voy con el doctor, que se me pique el ojo, tengo un orzuelo, busco al doctor. Es una enfermedad, pues, que a la larga, mientras orinamos y producimos orina, o orinamos, valga la redundancia, eh, y dejamos de hacerlo o disminuimos, es cuando consultamos. Y cuando Claro. llegamos a esa parte, pues, ya es un poco tarde. ¿Y por qué nosotros como médicos le podemos decir que es nuestro enemigo silencioso? Porque como no da síntomas, ¿verdad? O Ujú. sea, el riñón no duele, el riñón no me dice me estoy ahogando, ¿verdad? Sino que ese 70-90% no hace que el mismo riñoncito trata de adaptarse a todos los cambios que vamos teniendo, pues cuando ya consultamos, no sabemos que tenemos enfermedad de riñón, sino que consultamos porque estamos fatigados, porque la presión se me elevó, porque tengo mucho cansancio y a veces ya el médico que lo mira, pues lo único que encuentra es anemia, ¿verdad? Y le deja tratamiento como tal. O el paciente principalmente es lo que más nos presenta. Mire, me estoy hinchando de los pies.
¿verdad? Entonces, cuando ya presentamos, o sea, empezamos a presentar esto, ya estamos hablando de que tenemos un 50 o un 40%, vamos tarde a la consulta porque ya los riñoncitos tienen cierto daño. ¿Y los riñones qué hacen en nuestra vida o por qué son indispensables para la vida? Pues son indispensables porque nos da mucho equilibrio ácido-base principalmente. El equilibrio ácido-base es el bicarbonato, el pH de la sangre. También nos permite el control, ¿verdad? De presión arterial, ¿verdad? Por el sistema renina-angiotensina, que nosotros como médicos lo podemos entender, pero para fines generales es controlar la presión arterial. Nos ayuda a la producción de eritrocitos y la eritropoiesis, que eso es mejorar los niveles o producir sangre, ¿verdad? Sí. Producir valores normales de sangre. Nos permite también la síntesis o la producción de lo que es vitamina D. Sí. Entonces, pues es lo que nos regula todo el funcionamiento óseo, ¿verdad? Aparte principalmente, entonces cuando estos ya tenemos un deterioro o tenemos la fatiga o algo, es porque ya tenemos disminución de la vitamina D, que esto ya nos conlleva disminución de calcio, disminución de paratormona, ¿verdad? O sea, nos altera todo esto, nos controla la presión arterial. Sé que tenemos los medicamentos, pero para que nos haga todo el funcionamiento fisiológico del medicamento, de la presión, pues obviamente tenemos que tener un buen riñoncito, ¿verdad? Porque Sí. eso lo sintetiza el riñón. Entonces, es indispensable porque a la hora de tener cierto daño, pues obviamente nos empieza a alterar, a alterar todo esto, Claro. ¿verdad? Y según su experiencia, en Guatemala más o menos como cuántas personas pueden tener este problema renal sin saberlo. De 10 personas, hay una persona que puede tener problema ya, un daño renal, O sea, es ¿verdad? elevado el. Sí, es bastante elevado, muchos lo desconocemos. Ujú. Como mencionamos entre las primeras preguntas, es una enfermedad que no duele, es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que pues nadie dice me voy a revisar los riñoncitos. Y normalmente ahora pues ha crecido todo esto, pues entonces de 10, un grupo de 10 personas, una o dos estarán ya con algún daño renal. Sí. ¿Y por qué las personas o en las personas suele aparecer esta enfermedad hasta en el momento que ya tiene síntomas? O sea, ¿Por qué? Porque el riñón tiene como un reservorio, ¿verdad? O sea, el riñón es el órgano más beneficioso del órgano. Él puede dar a todos lados, ¿verdad? Pero no puede recibir. Entonces, pues tiene un un órgano reservorio, muy amable. es muy amable, esa es la Sí. palabra. Entonces, él puede tener, estar bien hasta un 70-80% sin dar síntomas, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando ya tenemos el cansancio, la fatiga, pues obviamente es porque ya está dañado el riñoncito, ya tenemos cierto daño y pues entonces ya tenemos que dar ciertas protecciones, no solo en alimentación, sino que a nivel medicamento. No sé si logré. Sí, sí. Ujú. Ahora, dentro del grupo guatemalteco o grupo de población a nivel general, o sea, mundial, hay un grupo que tiene mayor riesgo. Sí. ¿Quiénes deberían hacerse estudios o preocuparse porque puedan tener algún problema renal? ¿Hay algún grupo especial o personas que puedan pasar alguna enfermedad? Sí. ¿Quiénes deberíamos de hacernos los exámenes? Pues obviamente todos, ¿verdad? Ujú. Porque las estadísticas han cambiado. Ahora ya no son principalmente los diabéticos. Tienen que hacerse estudios. Los diabéticos, los hipertensos, los Ujú. que tienen enfermedades inmunológicas como lupus eritematoso, artritis reumatoidea, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas y en sí, personas mayores de 60 años, ¿verdad? Y todas aquellas personas, eso serían en importancia y todas las personas nos deberíamos de hacer un chequeo, porque si hablamos de un grupo que de 10 nos creemos sanos, hay una de estas 10 personas, hay una
que tiene cierta alteración del riñoncito. Sí. Entonces, todos deberíamos de hacerlo. Y aquellas personas que padecen de obesidad o Así que es. tengan un antecedente familiar, ¿también Sí, entran en este espacio sí. o se les puede considerar? No, se les debe de hacer exámenes, ¿sí? Gracias por esa pregunta. Los obesos, pues ahora, antes decíamos, los obesos pues nunca dejan de orinar y realmente la creatinina está entre valores normales casi siempre, pero es por el índice de masa corporal. Entonces los obesos tienen que hacer, ellos todavía son más silenciosos que cualquier otra persona. Sí, los obesos, las personas que tienen antecedentes de familiares, no solo de padecer enfermedad renal, sino que también diabéticos, hipertensos, antecedentes de cualquier otro tipo de enfermedad, como por ejemplo riñones poliquísticos, tienen que hacerse sus exámenes. Incluso personas que tienen antecedentes de estar tomando pues analgésicos, ¿verdad? Tratamientos para aliviar algún tipo de dolor. Los guatemaltecos tenemos una mala costumbre de automedicarnos, ¿verdad? Entonces, pues me duele la garganta y lo que deja el farmacéutico, no el médico, pues obviamente es un AINES, ¿verdad? Que es un diclofenaco, ketorolaco, ibuprofeno. No lo deja el farmacéutico, está en el famoso Alif, ¿verdad? Que lo venden en los supermercados, está en los botecitos, incluso eh, está, pues estos principalmente, y antibióticos, ¿verdad? Que dejan también la automedicación. Y las personas que hayan tenido en algún momento algún tipo de lesión renal aguda. Por ejemplo, llega al hospital o de pronto elevó la creatinina porque tuvo, qué sé yo sé que esto es de riñoncito, pero por ejemplo tuve diarrea, tuve vómitos, tuvo una elevación de creatinina, con el tiempo de la hidratación mejoró toda la enfermedad, regresó el funcionamiento del riñón en forma, o la creatinina a valores adecuados, pues estas personas, se sabe que después de haber tenido una lesión aguda del riñoncito, a los 5 o 10 años puede empezar a tener deterioro del funcionamiento renal. Mencionó una parte muy importante usted, que es la automedicación y el uso indiscriminado de antiinflamatorios. Ujú. Ahí entra una gran cantidad de medicamentos. ¿Qué impacto tienen estos medicamentos o la forma de automedicarse? Muchas veces hasta en dosis que no es la dosis normal terapéutica que debe ser. ¿Qué impacto tiene en la población este tipo, o en los riñones, este tipo de acciones? Sí, acordemos que los analgésicos lo que nos ayuda o lo que nos provoca a nivel del riñoncito es vasoconstricción. ¿Qué es vasoconstricción? Obviamente que a nivel vascular, dependiendo y del glomérulo, lo que hace es achiquitar, ¿verdad? O sea, disminuir el flujo Flujo. sanguíneo. Entonces, a la hora de haber una disminución del flujo sanguíneo, empezamos a tener alteraciones de presión arterial, alteraciones del equilibrio ácido-base, alteraciones de la producción de electrolitos principalmente, sobre todo empezamos a tener hipercalemia o elevación del potasio. Entonces, como es indiscriminado, entonces lo que sí es que me mejora, pero no sabemos, volvemos al tema principal, que es un daño silencioso, ¿verdad? Sí. Yo lo que busco es mejorar el tratamiento, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo que tengo, pero desconozco, ¿verdad? O se nos olvida toda la alteración donde se sintetiza el medicamento que es en el riñón, toda la alteración que nos da a nivel fisiológico, ¿verdad? Claro. A nivel de vasculatura, a nivel glomerular. Entonces, esto a la de ver vasoconstricción, lo que nos hace es disminuir también el oxígeno y eso es lo que nos está dando la alteración a largo plazo. Claro. Ahora, nosotros en la casa, en la calle, en la clínica o en la consultación de un hospital, oímos muchas veces el consumo excesivo de la sal ocasiona problemas para los riñones. ¿Es cierto esto? ¿Es un tabú? ¿Y el tabaquismo también? ¿Y pueden influir en los riñones? Sí, la sal, pues obviamente lo que nos hace la sal, pues es vasodilatación en cierta parte, entonces eso nos aumenta el flujo, ¿verdad? O sea, nos aumenta el flujo sanguíneo y a la hora de tener en cierta parte del glomérulo nos aumenta el flujo y con la misma a nivel vascular no lo disminuye, ¿verdad? Ujú. Entonces,
a nivel pues el riñoncito, pues es a nivel fisiológico es fabuloso. Vamos a tratar de disminuir, ¿verdad? O, perdón, a tratar de explicar en palabras básicas y fáciles. Claro. Entonces, lo que nos hace es disminución de flujo sanguíneo. Eso nos hace que nos altere todo el ácido base, toda la alteración del sistema renina-angiotensina, y eso hace que nos eleve la presión, ¿verdad? Sí. Si nos eleva la presión, entonces empezamos a tener difícil control, empezamos a tener edema en los miembros inferiores, empezamos a tener fatiga, empezamos a tener cansancio y sobre todo lo que más empezamos a presentar al tener difícil control, a tener empezar a sacar proteínas por medio de la orina, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es lo que nos da? Pues el consumo de sal. Los que no son hipertensos, eso es lo que no padecen de la presión, eso es lo que nos provoca. Entonces, nos va haciendo este daño, esta vasoconstricción, que con el tiempo nos volvemos hipertensos, ¿sí? Y a los que son hipertensos, pues obviamente se vuelve un poquito más difícil y sobre todo la retención de líquidos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Que a largo plazo no es algo que yo como ahorita, pues ya en una semana, o en un mes, en un año, son cambios fisiológicos, como bien hablamos del que el riñoncito tolera un 70-90%, un 70-80% para empezar a presentar daños a nivel de masa. Vamos viendo los cambios entre 5 a 10 años, ¿verdad? Entonces, por eso es de que dicen, no, esto lo hago, y los cambios, los jóvenes sobre todo, yo sé que consideran sanos, ¿no? Yo como, y pues obviamente con a largo tiempo empezamos a tener ciertas alteraciones. Claro. Lo mismo nos ocurre a nivel del cigarro, ¿verdad? Lo mismo nos ocurre a nivel del cigarro, que uno lo primero que dice es pulmón, pero se ha dado énfasis porque también nos hace una vasoconstricción a nivel general. Entonces, por eso es de que tenemos al lado de pulmón a nivel cardíaco. Pero acordémonos de que el riñoncito también tiene oxígeno. Entonces, a la hora de ver también vasoconstricción, o sea, la vasculatura está más pequeña y ahí aumenta el flujo sanguíneo, entonces la presión del flujo sanguíneo, pues no es lo mismo tener una arteria normal a una disminución, entonces lo que hace es empezar a tener también deterioro del riñoncito, ¿verdad? La nicotina se va acumulando como un colesterol o un triglicérido, nos va engrosando, nos va poniendo ateroscleróticas toda la circulación en general, toda la vasculatura en general, y no perdona tampoco el riñoncito. Sí. Entonces los daños está, pero como lo mismo, volvemos al inicio, no lo da inmediatamente, lo da con el paso del tiempo, 5 o 10 años, ¿verdad? ¿Habrá o existe algún estudio sobre el vapeo? Del vapeo, lo mismo, sí. Hay estudios como tal, sí hay, ¿verdad? Porque a la larga lo que decimos del vapeo lo que nos da es más lesiones, y es lo que sale, más lesiones a nivel de dientes, a nivel cáncer de la mucosa, ¿verdad? De la lengua, pues es más maligno, podríamos decir, o sea, los dos son malos, pero es más maligno por toda lo químico que se tiene para poder consumirlo, y sobre todo lo que nos da son procesos infecciosos que a la larga de tener infección nos aumenta toda la circulación, antibióticos y todo, infecciosos a nivel de honguitos, ¿verdad? Claro. Porque acordémonos de que tiene la misma boquilla, no se limpia, estamos ahí, el uso, pues hay acúmulo, ¿verdad? De hongos principalmente, y pues eso es lo que empieza a dañar, ¿sí? O sea que nos podemos ir quitando la idea de que el tabaquismo y el vapeo no es solo para problemas pulmonares, sino también nos puede afectar nuestros riñones, y que esto es progresivo, no es de la noche a la mañana como Exacto. Muchas veces creemos que se pueden dar. Ahora viene la parte de cómo detectarlo en una forma temprana.
¿Hay estudios o de laboratorio sencillos Ujú. que se puedan realizar como cuáles para detectarlo en una fase no avanzada? Muy bien. Todos debemos de realizar en una fase no avanzada, o por ejemplo, yo tengo ahorita, no sé si tengo enfermedad del riñón y quiero tener, saber cómo estamos, lo importante es hacer una creatinina sérica, ¿verdad? O sea, nos tienen que pinchar y con que pidamos una creatinina en sangre, pues eso nos va a permitir ver el valor que nos sale y a nosotros, el médico, lo puede meter en las fórmulas que tenemos para poder, o que existen, no que Ujú. tenemos, sino que existen, y ahora pues con más facilidad en aplicaciones específicas en los teléfonos inteligentes para poder hacer el cálculo de funcionamiento renal. Ya. Entonces, creatinina en primera instancia y el examen de orina. Cuando yo me formé de medicina interna, pues estaban nuestros maestros que nos decía el doctor Axel Oliva, estaba el doctor Rómulo López y el doctor Toledo, de que la biopsia del pobre es un examen de orina. En el examen de orina podemos ver si tenemos proteínas en un examen de Ujú. orina, albúmina en un examen de orina, que eso nos indica que hay una alteración a nivel vascular, ¿verdad? Eh, nos permite ver si tenemos cristales. El cristal, pues obviamente nos va indicando si hay alteración de ácido úrico, colesterol, o sea, buscar la causa, ¿verdad? Y sobre todo nos permite ver si hay eritrocitos, que también, aunque tengamos un examen normal, los eritrocitos nos permite imaginarnos si hay alguna lesión propia del riñón. No todo es una enfermedad del riñón, como una enfermedad crónica, que ya estamos en hemodiálisis, sino que en estados tempranos también hay glomerulopatías, ¿verdad? O sea, son enfermedades propias del glomérulo que con un simple examen de creatinina y un simple examen de orina simple podemos escatimar y dar mucho seguimiento y tener una idea de cómo está ese riñoncito de la Va, persona, va. ¿verdad? La, la presión arterial y la glucosa también forman parte importante en el estudio o son complemento. Es complemento. Complemento. Es complemento. Sí es importante, o sea, Ujú. si estamos diciendo, doctor, yo quiero saber solamente cómo está funcionando mi riñón, entonces eso es lo que nosotros pedimos. Obviamente el examen de base, si tenemos sobrepeso, tenemos pues el gordito, le decimos nosotros, sabemos que tenemos el riesgo de un síndrome metabólico y pues las guías todo va bajando. Ya no es un diabético, ya no se dice diabético si tiene una hemoglobina glicosilada por arriba de 7. Ahora están en Sí. 6.5, ¿verdad? Ya de 6 es prediabetes. Entonces, siempre debe de ir de la mano si tenemos en nuestro hospital, en nuestro centro de salud, en nuestra clínica, pues obviamente una glucosa en ayunas que Ah, nos puede, que es lo más rápido, ¿verdad? Para la presión, pues es importante ver cómo está el potasio, ¿verdad? Ver cómo está el sodio, ver cómo está el colesterol y los triglicéridos. Entonces, en una forma rápida, saber creatinina y orina. Pero para ver un chequeo en general, porque no solamente el riñoncito se manda solo, tiene que ver otros factores externos como ujú. dislipidemia, diabetes, obesidad, eh, hiperuricemia o el ácido úrico elevado, pues obviamente tendremos que mandar a hacer todos esos exámenes generales, ¿verdad? Ese, ese, esos exámenes para poder determinar si hay alguna otra alteración y obviamente darle el tratamiento respectivo. Si usted realiza estos exámenes y el paciente dice, mire, yo quiero volver a realizármelos nuevamente para ver si soy una Ujú. persona de riesgo o puedo padecer la enfermedad más adelante, ¿cada cuánto recomienda realizarse los estudios? Si la persona no tiene ningún antecedente, no es diabética, no padece de la presión, se debe realizar una vez al año, Ya. ¿verdad? O sea, es un chequeo general una vez al año. Si la persona ya tiene diagnóstico de diabetes, ya tiene obesidad, ya tiene hipertensión o alguna otras patologías, entonces sí tenemos que hacer los exámenes cada 6 meses, ¿verdad? Y las guías
CADIGO, pues lo que nos indica cuando hay una alteración son cada 4 meses, ¿verdad? 4 o 6 meses. 3 veces al Todo año. eso 3 veces al año. Todo eso depende también del criterio médico, ¿verdad? Y si el paciente está estable, pues eso es lo que se debe hacer. Si hay ciertas alteraciones, pues obviamente se van haciendo con menos frecuencia. Con más frecuencia. Sí, perdón, Pues, con más frecuencia. Ahora, el médico de atención primaria y el médico internista juegan un papel muy importante. Sí. ¿Qué papel le podría decir usted a los colegas y a la población en general juega el médico en este caso? Bueno, el médico general, lo que nosotros decimos es nuestro médico de primera línea, ¿verdad? La mayoría de las personas, lo primero, y de pacientes o de personas, lo que primero buscan es al médico que se encuentra en el centro de salud o al médico más cercano. Entonces es el primer médico que tiene contacto con el paciente. Entonces a veces, pues, nos llega a decir, mire, me duele la cabeza, tome acetaminofén, le toma la presión, mire, tome este medicamento, pero se nos olvida, no escuchamos, ¿verdad? No escuchamos que le hagan una creatinina y no escuchamos que le hagan una albúmina. Por lo tanto, tampoco le escuchamos albúmina en un examen de orina. Entonces, los médicos de primera línea, pues obviamente son los que nos tienen el primer contacto de los pacientes. Entonces, y el médico internista, pues cuando el médico, pues hay personas, ahora los pacientes pues van con el médico internista para su primera evaluación o porque ya los diagnosticó el médico de primera línea con diabetes o hipertensión, les da tratamiento y los manda con el médico internista, pues obviamente son los primeros médicos que tienen el primer contacto con el paciente. Con el nefrólogo, pues ya los refieren y estamos tratando de luchar que nos lo refieran. Es una lucha porque nada es fácil para un inicio. Entonces, ya cuando nosotros nos mandan, pues ya nos los mandan muy tardíos. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir a estos médicos? Tanto los médicos de primera línea y los médicos de medicina interna, que son los que tienen el primer contacto, pues obviamente evaluar al paciente y decirle, mire, son enfermedades silenciosas que tenemos que ver y necesito ver cómo está su riñoncito con una creatinina, con un examen de orina. Si ellos documentan que ya tiene microalbuminuria, ya tiene un deterioro del riñoncito, pues empezar a dar plan educacional sobre cumplir el tratamiento que tienen que tener y sobre todo la alimentación en una forma adecuada, ¿verdad? Claro. Una forma adecuada. Algo que es muy importante para nosotros es detectar la enfermedad a tiempo o antes de que se avance, ¿verdad? Y al llegar en este momento, la historia cambia para el paciente y uno se siente también mejor que aquel momento cuando cura usted algo que ya está avanzado. Dentro de su carrera profesional, ¿hay algo en la historia de algún paciente que usted diga, este paciente marcó una parte muy importante en mi vida o en mi carrera? Sí, siempre están los pacientes que nos hacen y nos dan como que la patadita de seguir o la inspiración para seguir adelante. La verdad es de que la enfermedad renal es una enfermedad que se puede prevenir, ¿verdad? Una vez nosotros le demos un buen plan educacional al paciente, ¿sí? Me recuerdo que estaba en consulta externa, no me recuerdo el nombre del paciente, pero ya era una persona que tenía más o menos unos 60, 65 años y empezamos a evaluarlo y tenía diabético, hipertenso y ya tenía alteración a nivel de su riñoncito en un funcionamiento entre un 30 a 35%. En el hospital, pues obviamente cuando le dijimos que ya tenía una enfermedad del riñón, los pacientes cuando ya piensan en enfermedad del riñón ya lo relacionan con hemodiálisis. Se puso a llorar el paciente, que él no quería iniciar hemodiálisis, que aquí, que allá, y se pone en negación. Entonces, este tipo de pacientes, lo que tenemos que hacer es no perderlos, sino que dejarles ir, aunque es un poquito difícil en un sistema de salud nacional,
por la cantidad de pacientes que hay, pero siempre hay que hacer el tiempo. Lo estuvimos viendo, pues obviamente cada mes, a modo de que él fuera aceptando su enfermedad, ayudándolo en mejorar su alimentación y solamente y cumpliendo su tratamiento que teníamos para la diabetes y para la presión. Sorpresa que pues el paciente mejoró solamente con los hábitos alimenticios, mejor comer más saludable, evitar bebidas carbonatadas, evitar pues en nuestro medio, pues comida con muchos grasas saturadas, ¿verdad? Ujú. Muchas frituras. Pues él lo trató de hacer con apoyo de nutrición y pues el paciente mejoró de un 30, 40% que tenía a un 50. No mejoró casi al 100, pero lo que a uno inspira es de que cuando uno está, o lo que a mí me dejó es de que son enfermedades que podemos tratar, que podemos pegarnos al paciente y obviamente no dejarlos solos porque el paciente se angustia. Claro. Y usted, ya una pregunta así personal, ¿qué ha sentido cuando un paciente se le diagnostica oportunamente y regresa o revierte la enfermedad y el riñón que en algún momento, como usted lo decía, el paciente lo consideró ya perdido, logra eh, o logra conservar su función renal? La verdad es que se siente satisfactorio, ¿verdad? Ujú, Satisfactorio porque, pues a la larga como médico, yo siempre divido que el médico es un punto, tal vez yo lo remarco, lo divido en tres. El paciente tiene que tener ayuda de él mismo, ayuda del familiar o en casa y ayuda del médico. Para mí, el médico tiene un apoyo o le ayuda al paciente un 5%, ¿sí? Solamente dándole la guía, dándole ujú. los medicamentos, dándole las instrucciones y orientándole en la alimentación. El otro 5% o el 10% lo tiene el familiar, porque es el que se encarga de cocinar, ¿verdad? Y a veces hay un familiar que está al pendiente. Y casi el 90% o el 85% es del paciente, el esfuerzo del paciente. Una vez el paciente dice, no, yo voy a Ujú. tomarme esto porque pues tengo ganas, entonces yo no me quiero tomar esa pastilla pues porque no quiero, porque no me hace efecto, porque siento que no me hace nada. Para mí es entonces así lo divido. Entonces, aunque nosotros pongamos un 5%, el plan educacional es importante para que logre entender el paciente por qué es importante tener todos los cambios mejores de vida, saludables, tanto de alimentación, de hacer ejercicios, tomar agua pura, evitar analgésicos, la automedicación y cumplir su tratamiento de las enfermedades de base, porque es el esfuerzo del paciente. Claro. Entonces, lo felicito a él porque es el logro de él. Uno solo está como de guía. Entonces, ver que el paciente lo logra, no entra a hemodiálisis porque nos estamos alejando de entrar a una terapia que obviamente da muchos problemas cardíacos, ¿verdad? Entonces, y da la mortalidad por hemodiálisis o diálisis peritoneal, pues es elevada. Entonces, para uno es, es satisfactorio que Satisfactorio. todavía no entra a hemodiálisis. ¿Y usted qué mensaje le daría a aquellos pacientes que se creen que por no tener dolor están completamente sanos? Que, Que son los más que difíciles, son tal los vez. más difíciles. Pues la verdad que tratemos eso depende también de nosotros los médicos, ¿verdad? Ujú. Porque nosotros tenemos que insistirle al paciente y repetirle, no solo el nefrólogo, sino que el médico que está en su clínica de primera línea, el médico general, el médico internista, todos los especialistas, todos los médicos, especialistas cirujanos, traumatólogos, licenciados de ginecólogos, los pediatras, o sea, todos tenemos que intervenir a nivel médico, que son enfermedades silenciosas. Entonces, que todos podemos estar sanos, ¿verdad? Pero sí tenemos que darle al paciente que se tiene que hacer por lo menos un chequeo general anual para descartar toda morbilidad, enfermedad de riñón, enfermedad de diabetes, hipertensión, o sea, debemos de tenerlo. Y sobre todo podemos empezar a
si el paciente está delgado, no todo paciente delgado puede estar sano. Y el riñoncito, pues obviamente lo decimos mientras orine, mi riñón está bien. Ojo, tenemos que ver si saco espuma, tenemos que ver si de pronto se me hinchan un poquito los piecitos, tengo que ver mis hábitos alimenticios, tengo que ver si fumo, si tomo, si de pronto me automedico tenemos esa mañita de automedicarnos porque el médico está muy lleno, en lo que llego con el doctor, pues me coloco y algo muy fácil, me pongo una doloneurobión, perdón la marca, una neurotropa con diclofenaco y obviamente eso es un analgésico, ¿verdad? Entonces, eso nos da para que nosotros empecemos con nosotros mismos, con nuestra familia y con nosotros mismos para poder creernos nosotros que aunque yo me sienta bien, tengo que hacerme un chequeo general. O sea, no es la marca, sino el contenido del producto. Sí, Entonces, perdón, hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque ya sí, cuando hablamos de analgésicos, son ellos los que nos afectan a nuestros riñones, ¿verdad? sí. Entonces, y no en sí el medicamento, sino va a ser el uso indiscriminado que utilizamos más aquí en Guatemala, de tener la facilidad a adquirir estos medicamentos. Eh, Hay algo muy importante que se maneja mucho y si se puede tener esta enfermedad. ¿La enfermedad renal tiene tratamiento? Tiene tratamiento dependiendo el estadio, ¿verdad? Ujú, Dependiendo el grado. Si estamos en primeras fases, pues obviamente tenemos que dar la recomendación de alimentación, ¿verdad? ujú, Ya sabemos los hábitos alimenticios, hacer ejercicios, abundante líquidos, entre la alimentación, porque dice uno, ¿y qué le voy a decir al paciente que no coma? Pues obviamente evitar bebidas carbonatadas, evitar pues las sopas instantáneas, que eso es lo que son comidas rápidas, baratas, y si nosotros observamos quién de nosotros no va también de pronto a la tienda a comprar una sopa instantánea, ¿verdad? Eh, los alimentos procesados, todos los alimentos que están congelados, los embutidos, porque todo el proceso que tiene, entonces eso es lo que hay que hablarle al paciente en primera instancia. Luego hay medicamentos si el paciente es diabético, pues obviamente controlar mantener los niveles de hemoglobina glicosilada por debajo de 7, ¿verdad? Con los hipoglicemiantes o con la insulina que el paciente necesita tener. O sea, tenemos que ujú. llegar a metas. Los valores de presión arterial, pues definitivamente deben de estar por debajo de 130/70. Y no importa cuánto medicamento nosotros le demos, pero llegar a los objetivos, ¿verdad? Reducción de sal, que eso es muy importante. Ojo, no estamos quitando la sal, es reducción de sal. Sabemos que la OMS nos dice que no debemos de consumir más de 5 gramos de sal. Entendamos que 5 gramos se convierten en una cucharadita al ras, ¿verdad? Una cucharadita de postre o de esa con la que movemos el café. Al ras, eso es lo que nosotros podemos consumir, o sea, la persona puede consumir. Y si la persona es hipertensa y difícil control, pues obviamente 2.5 o 3 gramos, que viene siendo media cucharadita de sal. ¿Eso estamos hablando al día? Al día, Al día. al día. Sí. Y de las nuevas series de medicamentos que vienen, pues obviamente, pues ya tenemos los CGLT1, que son los, como la semaglutida, ¿verdad? Ujú, El liraglutide, y obviamente los SGLT2, que está como las glifosinas, ¿verdad? Como bien conocemos, dapaglifosina, empaglifosina, que son nuevos. Aquí, pues no son tan nuevos, pero sí los estamos empezando a utilizar porque no solamente nos da tratamiento para mejorar la diabetes, sino que también diabéticos y no diabéticos nos disminuye todo lo que es la proteinuria, nos disminuye todo lo que es la inflamación ujú. interna que puede tener el paciente y obviamente no solo diabéticos, sino que también en las personas obesas, ¿verdad? Entonces aquí solo quiero remarcar que a pesar de que tenemos estos dos nuevos medicamentos, que están empezando a utilizar por todos los beneficios que nos da, pues obviamente si el médico que consulta, el médico de primario de salud y los médicos con alguna especialidad,
ya sea internista, cardiólogo o subespecialidad, traumatólogo, cirujano, pues obviamente podemos empezar el contacto con estos pacientes en lo que el paciente llega con el nefrólogo para que optimice el tratamiento o le dé las indicaciones más específicas todavía. Ya. Entendiendo esto, debemos decir que son hábitos que tiene que cambiar el paciente para Sí. mejorar su forma de vida. ¿Y en qué momento el médico debe referir a un nefrólogo el paciente? Cuando los tenemos, se debe de referir, lo que nos indica las guías, CADIGO, es que se debe referir al paciente cuando ya tiene un estadio 3B, ¿verdad? Estamos hablando de un funcionamiento del riñoncito entre un 40-45%. Ya debe de ser referido al nefrólogo. El problema es que como el paciente no se la cree, no quiere ir porque tenemos que darle la información bien al paciente, los médicos que lo miran antes, porque ellos piensan que ya cuando llegan al nefrólogo es porque ya necesitan un tratamiento sustitutivo. Entonces, Claro. esos temas o esa mala información que ha costado retirarla, pues es lo que tenemos que cambiar. Entonces, tenemos que mandarlo al paciente. Y lo ideal, pues obviamente es un trabajo conjunto. Lo que decimos es, pueden referirlo desde que tenga un estadio 2, ¿verdad? Entre un 80% de funcionamiento de tasa de filtrado glomerular, porque entonces no solo él le va a dar la información, sino que nosotros podemos darle información más específica, sobre todo para proteger los riñoncitos y todas las opciones terapéuticas más especializadas que podemos darle al paciente. Ahora, ya de diagnosticado en una fase temprana, viene una parte de prevención del médico, en el caso Ujú. de ustedes. ¿Cómo hacen para evitar de que este paciente llegue a diálisis? Como bien dijimos, prevención. Eso lo vamos viendo a nivel, hay 2 tipos de pacientes, ¿verdad? Dependiendo la evolución del funcionamiento renal. Cuando el paciente siempre llega por primera vez al nefrólogo, nosotros decimos es su riñón con una creatinina, es su riñoncito que se está presentando con nosotros. Entonces tenemos que evaluarlo, aunque esté entre un 90, un 80, un 70% en fases tempranas, tenemos que hacerle una cita, pues obviamente a los 4 meses, para ver si esa creatinina se mantiene entre esos mismos valores por mucho tiempo, o si de pronto ya no está en un 70, sino que a los 4 meses ya nos viene en un 65%, nosotros ya hacemos un cálculo estimado de cuánto podría empezar a deteriorarse. Entonces tenemos que hablar con el paciente de que tenemos que reforzar toda la alimentación, tenemos que reforzar los medicamentos, sobre todo si hay proteína, si está orinando proteína, tenemos que delimitar la excreción de proteína en orina, porque eso nos va a tratar de mantener el funcionamiento renal adecuado y explicarle siempre al pacientito cuando los vamos citando, dependiendo a los 4 meses su creatinina se va teniendo bien, a los 6 meses la creatinina sigue exactamente igual, pues entonces nada más enfatizar sobre todo en la alimentación, los ejercicios, la hidratación y sobre todo el cumplimiento de tratamientos que se dejan previos o evitar la automedicación. Claro. El tratamiento de estos pacientes con problemas renales es es un tratamiento que va de la mano entre el internista, el médico general y el nefrólogo. Ujú. ¿Qué importancia tiene este trabajo en relación a la atención integral que se le brinda al paciente? Pues, ¿qué relación? Sí. Pues, es una relación muy importante. Relación al 100% multidisciplinario, bueno, no multidisciplinario, sino que con equipo, ¿verdad? En equipo, porque obviamente hay muchos pacientes, casi no tenemos nefrólogos departamentales, ¿verdad? Solo Ujú. estamos hablando de nefrología aquí, o nefrólogos a nivel capital. Y el médico, pues obviamente de primera línea, o el médico general, pues está en aldeas, en cantones, que aunque tenemos aquí cerca en la capital, pero a veces no llegan con nosotros a nuestra clínica, entonces son los que primero captan. Entonces, Ujú.
ahora ya no estamos esperando a que llegue con el médico, con el nefrólogo, ¿sí? Que llegue a un hospital, sino que lo que estamos pidiendo es de que empiece el tratamiento o la nefroprotección, ¿verdad? Con los medicamentos afines para que el paciente no deteriore su riñoncito y le dé plan educacional, sobre todo en la alimentación. O sea, el plan educacional es lo más importante. Si lo mira el médico internista, pues obviamente el paciente nunca va a saber que padece de los riñones. Raro que vaya con un chequeo, raro que vaya porque me duele la cabeza y tengo 6 meses, raro que vaya con el nefrólogo. Entonces busca primero al médico general o al médico internista cuando ya lo ha visto el médico general. Entonces es el primero que tiene el contacto con el paciente. Entonces lo que como hay mucha, interviene mucho, no solo a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel metabólico, controlando la diabetes, ¿verdad? Entonces, lo que se le dice es empezar el tratamiento, empezar la protección renal en lo que llega con el especialista del riñoncito o con el nefrólogo para concluir o seguir dando el tratamiento adecuado. Y obviamente a veces el paciente, pues, busca en primera instancia o tiene más dudas porque tiene más confianza con su médico de cabecera. Entonces, es importante, ¿verdad? Es importante y que el médico nos sabe. O sea, sí es importantísimo todo esto. Sí, eso le iba a decir de que muchas veces el paciente tiene más confianza con el primer médico que lo Sí, atendió, ¿verdad? Que es el médico general, por decirlo así. Y la comunicación es importante entre ustedes como ujú, profesionales, ¿verdad? Que son la base de atención al al paciente. paciente. Ujú. Ahora, consejos a la población. ¿Qué consejo le daría a usted o qué hábitos recomendaría dentro de estos consejos para evitar de que o que cuida o que proteja sus riñones desde una parte temprana? Nosotros, los padres, hacia los niños, o Sí, cómo nos iríamos en este camino para proteger nuestros riñones en un futuro. primero, saber y tener en cuenta que la enfermedad de los riñones o la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa, ¿sí? Ujú. Y ya cuando consultamos al médico es porque algo está pasando y eso ya quiere decir que vamos tarde. Segundo, lo que tenemos que dar énfasis es en la alimentación, ¿verdad? Todas las bebidas, todos los alimentos procesados, todos los alimentos de comida rápida, que tengan mucho aceite, nosotros le decimos grasas saturadas, aceite, mantequilla, muchos carbohidratos, como muchos carbohidratos y sobre todo el consumo de bebidas carbonatadas, que es lo que nos está eh, hay mucha influencia ahora o mucho deseo de tomar, ¿verdad? Porque los anuncios se vuelvan, quiera que no, en cierta parte, pues como algo de adicción, ¿verdad? Tienen demasiada glucosa. Pues eso es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿verdad? Si el papá empieza a tener hábitos alimenticios y empieza a dar el ejemplo, pues definitivamente los hijos van a empezar a comer un poco mejor, ¿sí? Claro. Tomar más bebidas naturales, pues hechas en casa, más agua pura, ¿verdad? Incluso los maestros por parte de nivel de educación, porque pues tenemos el programa de salud renal que se la está llevando el doctor Randall Lowe, de todo para el nivel, porque esto ya pues prácticamente estamos hablando que es una epidemia que estamos teniendo, porque pues son diagnosticados con enfermedad renal casi 60, 70 personas al día, ¿verdad? Sí. Y para iniciar terapias, ya no digamos eh, con una enfermedad antes de iniciar hemodiálisis. Entonces tenemos que ser enfáticos en la alimentación. Hay un programa a nivel de salud, de educación, que se está tratando de implementar alimentación saludable. Ya no tanto piden que le pongan papitas, que le pongan bolsitas, sino que tienen que tener en algunos centros educativos, piden que tienen que tener pues proteína, tienen que tener fruta, bebidas no enlataditas, no No en cajitas, carbonatadas. no carbonatadas, sino que agua pura por aparte y bebidas pues obviamente hechas en casa. Entonces yo creo que eso debemos de hacerlo no solamente a nivel salud, sino que hacerlo día a día.
Después, pues implementar en hacer ejercicios, tratar de caminar en familia, si tenemos, o uno solito salir a caminar, no precisamente, si les gusta el gimnasio, pues ir al gimnasio, pero tenemos áreas para ir a caminar, el campo, donde pues juegan, hay gimnasios en los pueblos o en los departamentos, perdón, lugares seguros para salir a caminar, ¿verdad? Si no tenemos lugares seguros o no puedo movilizarme, pues entonces tantos que tenemos en redes sociales, pues hoy no podemos decir que no hay guías para alimentación. Tenemos alimentaciones sanas, tenemos mover el cuerpo, bailando, poniendo música, hay ejercicios que podemos hacer sentados, acostados, en cama, sin necesidad de salir de casa. Evitar automedicarse, ¿verdad? Siempre hacer la consulta con el médico para ver si está bien. El médico, pues obviamente está capacitado para tratar de darle el tratamiento que menos daño nos da. Tratar de evitar los malos hábitos como el fumar, ¿verdad? Fumar, hoy podemos decir todo lo que tengamos, ya sea vape o cigarro, porque a la larga eso nos da daño a largo plazo. Controlar los niveles de glucosa y de presión arterial, la diabetes mellitus y la presión arterial, y sobre todo hacerse un chequeo general. Aunque estemos sanos, tratar de buscar al médico de confianza para realizarlos una creatinina y un examen de orina. La creatinina, aunque seamos jóvenes, aunque seamos adultos, aunque seamos mayores de 60 años, siempre podemos tener una creatinina normal, pero tenemos que hacer la escala de tasa de filtrado glomerular porque todos tenemos distinto funcionamiento renal dependiendo la edad y patologías existentes. Entonces, lo que les digo es, pues esas son mis recomendaciones y recordar que son enfermedades silenciosas. Ya cuando tengo alguna enfermedad, ya me empiezo a hinchar, ya de pronto miro espuma en la orina, ya posiblemente vamos tarde a la consulta y tratamos de hacer lo que nosotros podemos hacer en ese momento. Esos, los que mencioné ahorita, son algunos de los síntomas que pueden motivar para una consulta médica de inmediato. Si yo noto que tengo en Sí, la orina espuma, si yo noto que se me están hinchando los pies, son ya ya son síntomas síntomas que de urgencia. tenemos de qué buscar. Buscar al médico, decir, mire, me estoy hinchando. Entonces, hay que ir con el médico para que nos haga una creatinina. Hay otras patologías, pero lo que queremos ver es cómo está el riñoncito, Claro. ¿verdad? Ver qué está ahí. Creatinina y orina. Sí, bien. Si pudiera dejar usted un solo mensaje a toda la población guatemalteca en general sobre salud renal, ¿cuál sería lo que usted tocaría en estos momentos? Un mensaje. Bueno, hagámonos un chequeo general. Chequeo general, aunque yo me considere sano. Nunca, siempre nos llevamos sorpresas. Acordémonos que podemos estar aquí 5, 6, 8 personas y de esas 8 personas, lo más seguro es de que una ya tiene una alteración del riñoncito, ¿verdad? Claro. Entonces, son enfermedades que tenemos que prevenir y si nosotros no empezamos a chequearnos, entonces nunca vamos a saber si vamos a tener alguna alteración del riñón. Como lo dijo muy bien la doctora en un principio, los riñones son los órganos más nobles que tenemos en nuestro cuerpo. Ellos trabajan día y noche sin pedir un reconocimiento. Filtran la sangre, ¿verdad? Para quitar las impurezas que puedan existir en ella y que podamos nosotros trabajar adecuadamente con nuestro organismo. Unas palabras finales, doctora, agradeciéndole de antemano su asistencia con nosotros. Bien, a usted pues le agradezco también, Sergio, por la invitación. Realmente la enfermedad renal es una preocupación que tenemos últimamente, no solamente los nefrólogos, sino que cardiólogos, médicos internistas, médicos generales, eh, psicología, trabajo social, a nivel también de hospitales y a nivel de trabajadores en general, porque hemos tenido, quiera que no todos, más de algún amigo, más algún compañero de trabajo que entra a hemodiálisis y cabal dice, él estaba sano, ¿y qué pasó? ¿Verdad? Entonces, es un tema que tenemos que darle
prioridad, ¿verdad? No dejar que si estoy orinando estoy bien, sino que hacernos una creatinina, buscar un examen de orina y obviamente buscar la interpretación médica para ver que todo esté bien. Entonces, a usted muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Le queremos agradecer su colaboración y su asistencia hoy con nosotros a este espacio de educación médica continua. Y gracias a ustedes por acompañarnos este viernes y los esperamos el próximo viernes en Conexión Médica Integral, un espacio que nos brinda el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala por medio de su junta directiva, presidida por el doctor Julio Antonio Tejada, que es el presidente. Buenas noches y los esperamos el próximo viernes.